Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a mostrar cómo programar el apagado y el encendido automático de nuestras instancias EC2 y de las bases de datos en RDS. Esto es muy útil para empresas que tienen un ambiente de pruebas de desarrollo o que solamente necesitan tener encendidas sus instancias en ciertas horas del día o de la semana, lo que permite ahorrar mucho en costos, ya que no vamos a tener la instancia 7x24, sino por ejemplo 5x8 o en el horario que más les guste. Además, nos permite reducir el costo operacional, ya que para empresas que tienen, digamos que un ambiente de desarrollo y tienen muchas instancias, pues no tener a alguien que esté ahí todos los días enciende y apague, sino que hacerlo de forma automática. Entonces, esto lo podemos hacer con una solución que diseñó AWS. Esta solución incluye lo siguiente: una base de datos en Amazon DynamoDB, Lambda, CloudWatch, KMS, SNS. Entonces, más o menos en la base de datos Dynamo yo guardo la configuración de las instancias que yo deseo apagar, el horario, los días de la semana. Lambda, lo que hace Lambda es ejecutarse cada cierto periodo de tiempo, por ejemplo, cada 5 minutos, y ya revisa esta configuración y procede pues como a encender o apagar las instancias que yo le indique. Con SNS yo puedo programar mensajes que me notifique cuando una instancia fue apagada, encendida o cuando le hice un backup a una base de datos. Entonces, ejecutar esto es muy fácil, es ingresar a este link que les voy a compartir. Vamos a esta parte y le damos lanzar en la consola de AWS. Entonces, antes de lanzar esto, les quisiera mostrar más o menos cuánto puede costar esta solución. Entonces, si vamos como a la parte de costos, ejecutando esta lambda aproximadamente cada 5 minutos, nos estaría costando 9.9 gigas. Esto puede, perdón, $9.9. Esto puede disminuir si yo ejecuto la lambda con un periodo más amplio, por ejemplo 10, 15, 20 minutos. Lo que hace la lambda es estar validando qué instancia está, si cumple con los parámetros que yo he configurado para que se encienda o se apague. Bueno, entonces vamos a darle lanzar en la consola de AWS. Claramente yo debo estar ya logueado en la consola. Entonces le damos siguiente. Acá vamos a poner un nombre. Este es el tag que le debemos de poner a las instancias o a las bases de datos que deseamos incluir en esta programación. Aquí seleccionamos los servicios que vamos a apagar o encender, que sería S2 o RS o ambos. Aquí le indicaríamos si necesitamos que haga un backup de Aurora o de RDS. Seleccionamos si vamos a dejar esto activado de una vez o todavía no. La región donde están nuestras instancias. Entonces, si son varias regiones, las vamos poniendo separadas por coma. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos la región en esta región. Acá vamos a seleccionar la zona horaria. En este caso vamos a poner la de Bogotá. Acá, en caso que queramos hacer esta administración de instancias desde a varias cuentas a otra cuenta, aquí podríamos poner ese el rol que me permite hacer esa conexión. Como en este caso es solamente para esta cuenta, vamos a decirle que yes. La frecuencia en la que yo deseo ejecutar la lambda que me va a hacer esta verificación. Entonces, como les decía, por defecto son 5 minutos, pero si yo deseo ponerle 10, 15, 20 minutos, no hay ningún problema y saldría mucho más económico. Esta lo dejamos que tal cual. Acá le seleccionamos si queremos métricas de CloudWatch, logs de la ejecución. Con esto pues podríamos verificar en caso que algo falle. SSM para lanzar ventanas de mantenimiento de instancias, por ejemplo Windows, que yo vaya a hacer, no sé, actualización automática. Los logs de retención de esta ejecución. Acá Start y Stop Tags
es el tag. Si yo deseo que se le ponga un tag a la instancia que se inicia o que se apaga. Acá dice que sería, por ejemplo, el nombre y el valor. Entonces puede ser, por ejemplo, estado encendido y acá puede ser apagado. Si lo deseamos, pues dejamos esto en blanco, le damos siguiente, siguiente, seleccionamos esta casilla y le damos crear. En este caso yo ya tengo la plantilla ejecutada. Lo que la plantilla hace es lanzar pues unos recursos. Si ingresamos pues a lo que lanza, vemos que hay una serie de recursos que ella ejecuta, como DynamoDB, hace la creación de IAM, todo lo que él necesita pues para funcionar. Entonces, para hacer la configuración debemos de ir a Dynamo y allí vamos a buscar las tablas que tenemos creadas. Buscamos la tabla de configuración, le damos clic, le damos explorar ítems y esta es la configuración de esta solución. Entonces, por ejemplo, él por defecto trae esta que sea estas tareas, pues que son lo que yo voy a ejecutar. Entonces yo tengo, no sé, instancias que sirven para varias regiones. Yo puedo crear o oficinas, entonces yo puedo crear una tarea para cada oficina. Entonces, en este caso, pues es muy fácil. Selecciono esta que viene por defecto. Le damos crear ítem, duplicar. Entonces, por ejemplo, no sé, yo vivo, digamos que en Bogotá. Tenemos Bogotá Office. Acá vamos a poner muy importante la región. En este caso sería América Bogotá. Crear ítem. Acá también vemos otras configuraciones. Eh, si ingresamos a la que acabamos de crear, podemos ver en periodos algo que se llama el Office Hours, que es la tabla donde está la hora encendido y apagado y los días en los que se va a ejecutar. Entonces, si vamos a Office Hours, dice que se va a encender a las 9 de la mañana y se va a apagar a las 3:40. En este caso, para hacer las pruebas, pongámosle a las 3:55. Le damos guardar, pongámosle a las 56 para que nos dé tiempo. Le damos guardar. Entonces, para poder identificar qué instancias se van a configurar con estas soluciones, a qué instancias se van a encender y apagar, les debo seleccionar, les debo configurar el tag. Entonces vamos a la instancia, le damos tags, vamos a ver que no está apagada. Bueno, acá como yo ya la tenía configurada, él me hizo la tarea, o sea, él ejecutó a las C55 y me la apagó automáticamente porque tiene este tag que es el tag de un horario que yo ya había configurado previamente. Si por ejemplo yo quiero apagar la oficina, tengo servidores de oficinas de otra ciudad y estas tienen diferentes horarios, pues como les decía en la tabla de DynamoDB, lo que hago es crear o duplicar una de estas tareas y por ejemplo entonces ya pondría otro periodo, ya duplicaría esta tabla, por ejemplo de periodo Office Hours, oficina 2 con los horarios que yo deseo configurar. Entonces, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado.